Buenas a todos, vamos a resolver un ejercicio de cinemática que nos dice que un ciclista circula a velocidad constante de 18 km por hora cuando se cruza con una moto que estaba detenida y en ese mismo instante arranca en el sentido contrario con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Primer pregunta, ¿en qué instante los rodados estarán separados entre ellos una distancia de 500 metros? A ver, vamos a dibujar al ciclista. Su velocidad es, vamos a poner velocidad del ciclista, 18 kilómetros por hora, que si dividimos con 3,6 para pasarlo a metros sobre segundos, esto nos da 5 metros por segundo. Bien. Dice que se cruza con una moto que estaba detenida y en ese mismo instante arranca en el sentido contrario. O sea, acá este es el ciclista. Vamos a tener a la moto que estaba quieta y arranca pero acelerándose. O sea, tiene velocidad inicial de la moto. Vamos a ponerle 0. Bien. Porque nos dice que estaba detenida. Ahora, tiene una aceleración en sentido contrario que vamos a llamar aceleración de la moto, y al ser el vector en contra de los vectores que le pusimos al ciclista, acá aclaramos, vamos a trabajar vectores para la derecha positivos y para la izquierda negativos. Entonces tenemos que la aceleración de la moto va a ser menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces las ecuaciones horarias de posiciones, vamos a hacer primero la ecuación horaria del ciclista. La posición del ciclista para cierto tiempo t es su posición inicial del ciclista más la velocidad del ciclista por el tiempo. Aclaremos que el ciclista tiene movimiento MRU, no hay aceleración. Bien, dice velocidad constante. Bueno, entonces la posición del ciclista para cierto tiempo t va a ser, vamos a establecer el cero de referencia de posiciones en la posición inicial de los dos, que es cuando están juntos. O sea, esto vamos a decir x igual 0 metros. Entonces la posición inicial del ciclista está en esta línea que establecimos como los 0 metros, más la velocidad del ciclista, que serían 5 metros por segundo, por el tiempo. Bueno, podemos dejar simplemente que la posición del ciclista o el desplazamiento del ciclista luego de cierto tiempo t van a ser 5 metros sobre segundo por tiempo. Ahora vamos a armar la ecuación horaria de la moto, que va a ser un movimiento variado. Entonces su ecuación horaria sería posición inicial de la moto más la velocidad inicial de la moto por el tiempo, bueno, más 1/2 de la aceleración de la moto por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces, reemplazando con los datos, tenemos que la posición del ciclista luego de la moto luego de cierto tiempo t es 0 metros, porque también la moto empieza en posición inicial 0, más su velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundos por el tiempo. Recuerden que nos dicen que la moto está detenida al principio. Y acá más 1/2 por la aceleración. Como la aceleración es negativa, directamente vamos a poner menos 1/2 por 1 metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bueno, estos dos términos que tienen ceros desaparecen y finalmente la posición de la moto para cierto tiempo t es menos 1/2 de metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bien. Bueno, ya tenemos las dos ecuaciones horarias para los dos móviles, las dos ecuaciones horarias de posiciones, la del ciclista y la de la moto.
La primera pregunta nos decía en qué instante los rodados están separados por una distancia de 500 metros. Entonces, estos se van a ir separando, ¿bien? La posición del ciclista va a estar cada vez más lejos y la de la moto también. Entonces, esa distancia de separación, ese delta X, tiene que ser de 500 metros, ¿bien? Entonces, lo que podríamos hacer es decir, bueno, podríamos plantear el módulo de la posición del ciclista menos la posición de la moto. Es decir, el delta X vamos a ponerlo de esta manera. Esa distancia que nosotros queremos, delta X, va a ser el módulo de la posición del ciclista para cierto tiempo t menos la posición de la moto para cierto tiempo t. Bien, bueno, nosotros sabemos que esa variación de posiciones tiene que ser de 500 metros, así que acá tendríamos bueno, la ecuación horaria del ciclista era 5 metros sobre segundo por el tiempo, y la de la moto, bueno, menos un medio, directamente vamos a dejar un medio de metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y esto está entre módulo, ¿bien? A ver, tendríamos dos opciones, ¿bien? Si abrimos la barra de módulo, las barras de módulo, tendríamos 500 y menos 500, ¿bien? O sea, tendríamos menos 500 metros igual a 5 metros sobre segundo por t más un medio de metro sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Y este es uno de los casos, porque bueno, ustedes imagínense que si restan las posiciones en distinto orden, les va a quedar, a lo mejor les queda negativo, pero como esa diferencia de posiciones tiene que ser algo positivo porque estamos hablando de distancias, lo hay que poner en módulo, ¿bien? Para que se entienda un poquito más. Imagínense que nos piden una variación de posición de 5 metros, ¿no? Entonces, acá estaba el 0, ¿no? Y supongamos que el ciclista avanzó a la posición 3 metros. Y la moto está en la posición menos 2 metros, o sea, 2 metros por detrás del 0. Si ustedes hacen la resta de la posición del ciclista menos la moto, les va a quedar 5 metros. Bárbaro, genial. Pero si hacen la resta al revés, o sea, la posición de la moto menos la del ciclista, les va a quedar menos 5 metros. Y para que no les ocurra eso, o bien tienen que saber de qué manera la cuenta les va a quedar positiva, que en este caso sería haciendo posición del ciclista menos posición de la moto, o bien, ante la duda, se aseguran poniendo barras de módulo, porque si le ponemos barra de módulo a este ejemplo que estamos poniendo acá, nos quedaría 5 metros positivo. Bien, eso para que se entienda bien por qué se están poniendo las barras de módulo. Bien, bueno, por este lado les va a quedar el 500 positivo, abriendo las barras, igual a todo esto de por acá. Bien, voy a dejar todo igualado a 0 para poder aplicar la resolvente. Término cuadrático primero, término lineal vamos a acomodar acá, y me voy a traer estos menos 500 metros a sumar. Vamos a ver primero cuánto nos da esta ecuación de por acá. Bien, vamos a ir a la calculadora para ser un poquito más rápidos. Ecuación
de grado 2, el A vale 1/2, el B vale 5 y el C vale 500. Nos queda un tiempo 1 de menos 5, claramente no válido porque los tiempos no pueden ser negativos, y un tiempo 2 de menos 5, claramente no válido. Bien. Bueno, tiempo 2 de menos 5. Vamos a hacer ahora el despeje de esta ecuación. Me voy a llevar el 500. Estos tiempos, si quieren, obviamente los cancelan, porque no pueden quedarle tiempos negativos. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la ecuación que abrimos por acá. Nos va a quedar 0 igual a 1/2 de metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más este otro término, el término lineal, menos 500. ¿Ok? Vamos a ingresar esto a la calculadora para hacer un poquito más rápido las cuentas. El A 1/2, el B vale 5 y el C menos 500. Tenemos un tiempo de 27 segundos, un T1 de 27 segundos, 27,01 segundos, y el otro tiempo de menos 37,0102. Bien, tiempo 2 menos 37,02. Claramente el tiempo negativo se va a ir, o sea que los vehículos van a estar a una distancia de separación de 500 metros luego de 27,01 segundos de viaje. Bien. Bueno, después nos piden que hagamos gráficos representativos de los movimientos. A ver, de ambos vehículos con valores de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Bueno, esta parte es un poco más fácil, si se quiere. Vamos a hacer 3 gráficos. Los 3 están en función del tiempo. Y en estas situaciones yo lo que les recomiendo es no se preocupen tanto por el escalado, ¿bien? El escalado de los ejes, ¿bien? Sino más bien de poner la información relevante del ejercicio. O sea, no estén pensando voy a poner el tiempo de a 5 segundos, ¿bien? No es tan relevante eso, ¿bien? Voy primero con el gráfico de posiciones, que es el más complicadito a la hora de interpretar. Entonces, nosotros en el momento inicial tenemos a los dos móviles en la posición 0. ¿Bien? Pero a los 27 segundos van a estar separados una distancia de 500 metros. ¿Dónde va a estar cada uno? La realidad es que no lo calculamos, ¿bien? Pero sí sabemos que el móvil, el ciclista que estaba con velocidad constante, va a tener un movimiento MRU, por lo tanto su gráfica es una recta. Y en el caso de la moto, es MRV con aceleración negativa. ¿Bien? O sea que tendría que ser un arco de parábola. Fíjense cómo es la función. Un arco de parábola cóncavo hacia abajo, porque el coeficiente principal es negativo. ¿Bien? Entonces tendríamos algo de este estilo. ¿Bien? Algo de este estilo, pasando por el origen, ¿no? Por supuesto. Esta separación que van a ver a los 27 segundos, esto que ven acá, es el delta X de 500 metros. De vuelta, no sabemos a qué, esto hasta acá, aclaro.
No sabemos en qué posiciones están los dos vehículos con respecto al origen. El origen acá estaría a los 0 metros, pero sí que sus posiciones, si medimos esto en módulo, va a ser de 500 metros. Se pueden calcular estas posiciones, aclaro. Si agarramos las ecuaciones horarias y las reemplazamos con los 27 segundos, que si quieren lo hacemos para que vean. Por ejemplo, 5 por 27,01, 133,05. 133,05 acá. Y en el caso del MRV, hacemos menos un medio por el tiempo de 27,01 y nos queda al cuadrado, disculpen, menos 364,77, menos 364,77, 64,77 metros. Bien, ahora si ustedes suman esta distancia y esto, que bueno, está negativo porque estamos hablando de posición respecto a una posición 0, pero en cuanto a desplazamiento, esto sería un valor que se le suma a este y van a ver que da 500, ¿no? Un poco en el aire haciendo la cuenta, 133 y 364 sumarían 500. Estamos ahí aproximados. Bien, bueno, a ver, vamos a hacer la cuenta ya que estamos. Esto por menos 1 y le sumamos 133. 497, estamos muy próximos. Bien, decimal más, decimal menos. Bien, ahora el gráfico de velocidad en función del tiempo nos muestra que la velocidad del ciclista no varía. Bien, es siempre esos 5 metros por segundo. Vamos a poner acá en el eje que la velocidad la estamos trabajando en metros sobre segundo. Pero sin embargo la velocidad de la moto varía partiendo de 0 y siendo cada vez más negativa. Bien, porque el vector velocidad apunta en este caso siempre para la izquierda. Bien, nuevamente tendríamos que reemplazar en las ecuaciones horarias, en la ecuación horaria del MRV, con los 27,01 segundos para ver realmente dónde caería la velocidad. Bien, va a ser un valor negativo, lo tenemos que hacer en una fórmula que acá no escribimos, que sería la ecuación horaria de velocidades. Y el último gráfico, el de aceleración en función del tiempo, aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, el MRU no tiene aceleración, o sea, 0. Vamos a poner una línea que se va a mantener en el 0. Este es del ciclista. Y en el caso de la moto, en menos 1. Bien, menos 1 metro. Esto lo informa el ejercicio. Bien, si quieren a todos los gráficos le ponen el 27,01. Acá lo mismo, 27,01. Estos los podemos hacer un poquito más chiquitos, un poquito más cortos. Bien, aclaro, no es súper importante que escalen, sino más bien que muestren los puntos, los lugares importantes que se calcularon. Bien, por ejemplo, quizás acá usando una escala se pueden complicar un montón. Quizás es más importante que pongan estos datos, ¿no? Esto de acá sí. O pueden escalar de 100 en 100. En cuestiones de gráficos, ustedes trabajen como se sientan más cómodos y obviamente con gráficos que les queden prolijos. Bien,
que sean fáciles de leer, ¿no? Que se interprete bien la información. Esto con un poquito más de tiempo le calculan la velocidad a los 27,01 segundos y se la dejan detallada. ¿Bien? Más que nada, si esto lo tienen que entregar en un examen, que el ejercicio tenga un poco más de información, que obviamente que no sature el examen. Bien, y ahí estaría terminado. Bien, bueno gente, cuidado con la parte de la cuadrática, lo único, yo lo hice por calculadora, pero se puede hacer con la resolvente. Si tienen dudas, me avisan y esta misma cuadrática se las hago en un video aparte, no tengo problema, pero me parece que más que nada era un problema de cinemática y no tanto de andar haciendo ecuaciones de segundo grado. Bien, así que bueno gente, espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima.